Os invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Oh Padre, Padre nuestro, Dios soberano, te damos las gracias, Señor, una vez más, porque tus misericordias, oh Señor, son nuevas cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor. He aquí una muestra de tu misericordia. Gracias, Señor, por mover nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, nuestras voluntades para estar aquí otra vez, para recibir más de ti. Señor, te pedimos que nos des un oído abierto, Señor, y un corazón bien dispuesto, Señor. Queremos ser más que simples oidores, queremos ser hacedores, Señor, eficaces, eficientes, Señor, de tu palabra. Que tu palabra no se quede solo en nuestra mente o en nuestra cabeza, sino que también llegue al corazón y que podamos, Señor, salir de aquí edificados y fortalecidos en nuestra fe. Pedimos tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy, mis hermanos, llegamos al cuarto mensaje de nuestra serie que llamamos Insumergible, una serie para mantener tu fe a flote. Hemos visto desde el comienzo de la serie la importancia que tiene la fe en nuestras vidas. Decimos que Dios quiere que nosotros, tú y yo, fortalezcamos esa fe para que sea insumergible. Mis hermanos, nuestra relación con Dios está construida en la fe. Y hablamos de la verdad, porque conocer la verdad edifica esa fe insumergible. Hablamos también de un aspecto muy importante que es el de nuestro deber de defender la fe. Defender nuestra creencia, más aún en este tiempo en que tanto ataque recibimos. Y hablábamos de la apologética, que es esa disciplina que consiste en presentar evidencias y ¿sobre qué? Sobre la veracidad y sobre la confiabilidad de nuestra fe cristiana. Hablamos también en ese segundo mensaje de la ley de causa y efecto para probar la existencia de Dios, del diseño de Dios, de ese diseño del universo, por supuesto, diseño y creador de nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Ya hace 8 días hablábamos de la justificación, que somos justificados no por obras, sino por nuestra fe en Cristo Jesús. Bien, hoy, en este cuarto tema, antes de comenzarle, quiero compartir una ilustración, algo que sucedió en el año 1961. En esa época, la llamada Unión Soviética envió al primer cosmonauta al espacio, Yuri Gagarin, muy famoso en la historia, precisamente porque fue el primer hombre que fue al espacio. Cuando él llegó nuevamente aquí a la Tierra, lo recibió en esa época este líder, Nikita Khrushchev, y él dijo, este líder dijo, hemos estado en el espacio, pero no vimos a Dios allí.
10 meses más tarde, en esa competencia espacial, Estados Unidos envió a un cosmonauta, el primero también por parte de ellos, John Glenn. Él dio 3 vueltas a la Tierra y regresó. Cuando regresó, lo primero que dijo: he visto a Dios en todas partes. Vi su gloria en la galaxia. Vi su esplendor en el universo. Vi su majestad en las estrellas. Esto, mis hermanos, esto es fe. Lo que vio, lo que expresó este astronauta. Así es que, con esta mención sobre la fe, los invito a que me acompañen entonces a ver 3 puntos en el mensaje de hoy que hemos titulado Imitando la fe y heredando las promesas. Como siempre, tenemos una idea principal. La idea principal en esta mañana es: la fe genuina se basa en la promesa de Dios, no en los deseos del que cree. Para el mensaje, entonces, vamos a tomar la base bíblica allí en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a ver una porción que es conocida, sobre todo sus primeros versículos. Vamos allí, capítulo 11, vamos a leer los primeros 6 versículos. Y dice así la palabra: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y el versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. El, diseño de este capítulo 11 del libro de Hebreos está lleno de héroes de la fe. Algunos son mencionados por su nombre, otros son mencionados por sus hazañas o por lo que hicieron. Hombres y mujeres allí en el Antiguo Testamento, allí tenían esa visión espiritual íntegra y que soportaron terribles padecimientos antes que renunciar a su fe. Por lo tanto, el propósito de este capítulo 11, leímos la primera parte, es de mostrar y de ilustrar muchas historias de fe, con el propósito de que nosotros deseemos imitar esa fe. También el propósito de que nosotros podamos heredar aquellas promesas de Dios. Poco más adelante, allí de lo que leímos, acompáñenme allí en Hebreos 6.
versículo 11 y 12, como para tener algo más de contexto. Dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino que imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. De allí surge nuestro título. En otras palabras, el autor nos está diciendo, imiten la fe de los buenos creyentes. El gran tema entonces de este libro de Hebreos y en esta porción especial es que hay que tener héroes de la fe. Y esto nos lleva a que tenemos que conocer también la historia de la iglesia. En el estudio de cualquier seminario en la parte de teología, en los primeros semestres se ve ese tema específico de la historia de la iglesia. Y allí es donde podemos encontrar héroes de la fe. Los jóvenes los invito a que, sí, yo sé que muchos tienen héroes allí en Marvel, ¿no? Hay héroes que están de moda, pero tenemos unos héroes de verdad dignos de imitar. Héroes, si leen la historia de misioneros, de los misioneros que han entregado su vida por la fe para llevar la palabra, para llevar el evangelio a tantos sitios. Y los mismos que encontramos aquí en la palabra de Dios. Hebreos también, allí en este libro encontramos características que nos habla sobre la paciencia de acuerdo a la voluntad de Dios y a la confianza que tenemos que tener en el Señor. Allí en Hebreos 10:35, miremos esa parte, 10:35 y 36, dice, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Vemos allí tres aspectos en este versículo. Paciencia, que es la confianza con Dios. Y a veces hemos hablado de este tema, de que somos impacientes cuando tenemos esa confianza en Dios y a veces esperamos algo más de Dios y no lo recibimos en nuestro tiempo. Nos habla de hacer la voluntad de Dios en el poder de esa confianza que tenemos, obteniendo en tercer lugar su promesa. Hermanos, todos nosotros necesitamos crecer en estos aspectos, en nuestra paciencia y en nuestra confianza en Dios. Hermanos, todos necesitamos de que cada día estemos siempre atentos a nuestros deberes como cristianos, a nuestra lectura de la palabra, a nuestra oración, a nuestro tiempo de meditación en ella, para crecer y así fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Yo quisiera en esta oportunidad invitarlos a todos a que consideremos este texto que estamos estudiando y pensemos en ello, con el propósito de conocer cómo opera realmente esa fe que debemos tener, esa fe insumergible.
Entonces vamos entonces a pasar allí por estos versículos y vamos a nuestro primer punto. Una verdad ilustrada sobre la naturaleza de la fe. Nuestra idea principal, la fe genuina, se basa en la promesa de Dios, no en los deseos del que cree. Entonces, aquí vemos en nuestro texto de estudio que el autor de Hebreos como que divide allí la introducción de la fe en dos etapas. Dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Esa es la primera parte. Es la constancia de las bendiciones que Dios nos ha prometido. Y esas bendiciones nos pertenecen. Sí, esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de que esas bendiciones nos pertenecen. Por la fe podemos afirmar que ya son nuestras, aunque todavía no han aparecido muchas de ellas en nuestra historia o en nuestra experiencia. Estar seguros de las promesas de Dios. Son promesas tan perfectas, son promesas dignas, maravillosas, que nos inspiran a poner toda nuestra confianza en Él. Luego dice, la convicción de lo que no se ve. Esa es la facultad de conocer las realidades invisibles, como esas realidades como más sustanciales, más permanentes que las cosas que todos ven. Y poder basar nuestra vida o nuestras decisiones y conductas en esas cosas que son reales, pero que no las podemos ver, que son invisibles. En otras palabras, estar seguros que hay un Dios grande, maravilloso, invisible, que está llevando a cabo el propósito de redención. Ese es el plan de Dios en este mundo. Está obrando en nuestras vidas y está alrededor de nuestras vidas también, está obrando con nuestras familias, con nuestros amigos conocidos. Allí hay una obra del Señor que no la vemos, pero que sí la vivimos. Certeza de sus promesas, convicción de lo que no se ve. Y vamos con una ilustración allí en el versículo 3. Dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Es esa la facultad de conocer a Dios como el creador, el diseñador y el creador del universo. Lo vimos cuando hablamos de esa revelación general y vimos en la evidencia sólida de este hecho. Una verdad ilustrada sobre la naturaleza de la fe. Ese fue nuestro primer punto. Ahora vamos al segundo punto. Y es allí donde vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de una fe triunfante. Nuestra idea principal, la fe genuina, se basa en la promesa de Dios, no en los deseos del que cree. Es interesante ver que allí el autor del libro de los Hebreos hace lo que viene a continuación,
que nos lleva a desarrollar el mensaje con esta parte importante. Como dice en el versículo 2, porque en ella recibieron aprobación los antiguos. Paremos allí. Ese tipo de fe de la que estoy hablando aquí fue la fe que vivieron algunos héroes del Antiguo Testamento. Ellos dieron un buen testimonio, ellos fueron aprobados por Dios, ellos fueron agradecidos con Dios. En otras palabras, algunos santos del pasado exhibieron la fe que los capacitó de tal manera que Dios se agradó de ellos. Y dice el autor de Hebreos, ellos alcanzaron la aprobación de Dios. Tengamos en cuenta esa frase. Ellos alcanzaron la aprobación de Dios. El autor de Hebreos no está probando aquí lo que es la fe, sino lo está ilustrando, porque él asume que conocemos la fe. Entonces lo que muestra aquí son algunas ilustraciones o ejemplos de personas que vivieron de la fe y fueron, agradaron a Dios por todo lo que ellos hicieron. Por ejemplo, allí dos ilustraciones vemos que aparecen aquí en el comienzo del capítulo 11. Los héroes de la fe como una evidencia que alcanzaron el favor de Dios. Ellos agradaron a Dios. Entonces tenemos el caso de Abel. Sabemos quién es Abel, segundo hijo de Adán y Eva. Y Enoc, séptimo en la generación desde Adán. Él dice, los santos del Antiguo Testamento alcanzaron la aprobación de Dios, agradaron a Dios porque ellos lo hicieron con fe. El primer caso que aparece aquí es el de Abel. Les ponemos allí frente a la letra A, por la fe Abel, y vamos al versículo 4, dice, por la fe. Quiero llamar la atención a esta expresión allí iniciando este versículo. Él dice que la historia que va a contar fue porque hubo fe. Entonces inicia por la fe de Abel, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual que alcanzó el testimonio de que era justo. Este justo, la palabra allí nos enseña ese significado del testimonio de que Dios es el único que declara a una persona justa. Es el único. Continuando dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Cuál es el punto allí? Ese punto de atención en el caso de Abel. Dios aprobó su ofrenda. Dios tuvo a Abel como justo. Y la clave por la cual Abel fue aprobado fue porque él lo hizo por fe. Por fe. Miren, lo importante entonces no fue lo que hizo, sino cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? De hecho, cuando estábamos estudiando allí
en Génesis, la historia de Abel, podemos ver que Abel y Caín ambos hicieron sus ofrendas, ¿sí? Ofrendaron al Señor. El punto no fue qué fue lo que lo hicieron, porque ambos lo hicieron, sino cómo lo hicieron. ¿Cómo lo hizo Abel? Porque nos dice la palabra, él lo hizo y lo hizo con fe. Por eso agradó a Dios. Por eso Abel, al hacerlo con fe, él agradó a Dios. El segundo ejemplo que vemos allí, ve por la fe Enoc. Enoc, allí en el versículo 5. Enoc es uno de esos ejemplos muy interesantes de la Biblia. Dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió que testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Así es que este es la justificación de la fe que agrada a Dios. Y en Génesis 5, pues no vamos a ir allá, pero voy a hacer mención allí, ese famoso capítulo donde Moisés comienza a hablar allí de la descendencia de Adán. Y encontramos allí muchísimos nombres. Dice, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años. Y engendró hijos e hijas. El total de los días de Adán, que Adán vivió, fue de 930 años. Y murió. Y Set vivió 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos y engendró hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. 6 de ellos hasta que llega a Enoc, el séptimo, y es el único en Génesis 5 que no se menciona en esta lista de que murió, porque él no murió, Dios se lo llevó. Dice ya en el versículo 21, y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, Dios se llevó a Enoc. Un personaje interesante cuando estudiamos esta parte de la historia. Pero importante de lo que leímos, que antes de llevárselo, dice el autor que él tuvo testimonio. Enoc vivió, como dije, 365 años. Fue el papá de Matusalén. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. Y los 365 años de una vida de piedad en el tiempo en que le tocó vivir. Enoc, gran personaje. Y Enoc fue un predicador. ¿Sabe dónde dice eso? Aquí en la Biblia, en Judas. Allí dice, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino como muchos millares
de sus santos. Así que Abel y Enoc son los primeros dos ejemplos allí en el capítulo 11 que el autor de Hebreos usa para decir que ellos alcanzaron la aprobación de Dios y vivieron por la fe. Por la fe hicieron esto, por la fe hicieron aquello. Pero hay algo interesante para que tengan en cuenta cuando lean estas historias. En el Antiguo Testamento, cuando uno ve la historia de Abel, la historia de Enoc, allí nunca encuentra uno la palabra fe. No está allí en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el autor de Hebreos habla de la fe de Abel, ¿sí? Y de la fe de Enoc. Es interesante, porque el autor lo que está mostrando son los hechos, lo que ellos hicieron, que significa que lo hicieron con fe. Ellos agradaron a Dios y no hay otra manera de hacerlo si no es con fe, la única forma. Vamos a nuestro tercer punto. Los que quieren agradar a Dios tienen que vivir por la fe. Idea principal, la fe genuina se basa en la promesa de Dios, no en los deseos del que cree. Entonces llegamos aquí al versículo 6. La parte es muy importante. Los que quieren agradar a Dios y alcanzar ese galardón de estar en su presencia, tienen que tener fe. Si leemos los versículos, la parte final del versículo 5 y 6 de corrido, vamos a comprender qué es lo que pasa allí. El versículo 5 dice allí al final que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice así, al final del versículo 5, Dios lo trasladó porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia les dice que ambos, tanto Abel como Enoc, agradaron a Dios. Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio, Enoc porque él caminó con Dios. Y el autor concluye que en estos dos ejemplos fueron hechos por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces podemos aplicar aquí un silogismo. En esta serie hemos hablado casi en todos los mensajes de silogismos. Dos proposiciones, dos premisas que nos llevan a una conclusión. Muy sencillo. La primera premisa, sin fe es imposible agradar a Dios. Segunda premisa, Enoc agradó a Dios. Conclusión, Enoc tenía fe. Tenía fe. Miren, todo esto, mis hermanos, para llegar a este punto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo parte importante de este mensaje. Por esa razón, porque, mis hermanos, el que se acerca a Dios tiene que creer en Él. Tiene que creer que Él existe y que Él es bondadoso. Nos dice allí. Vamos a ver esto. Porque si alguna de estas dos cosas nos falla o tenemos duda, si tenemos duda de que Él existe y de que Él es bueno, entonces nunca vamos a poder
agradar a Dios. Para los que toman nota allí, vamos a poner, Él es real. Dios es real. Dios existe, absolutamente. Dios nunca fue creado. Dios nunca envejecerá. Dios no cambia. Él es inmutable. Recordemos allí en Éxodo cuando Moisés estaba hablando con Dios y Dios le dijo, yo soy el que soy. Ese es su nombre. Él es absoluto y Él se agrada cuando su existencia absoluta es revelada y Él se agrada cuando su presencia y su existencia es conocida, es abrazada. Él es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Él existe, todos los atributos de Dios. Y aprovecho para recordarles lo importante de conocer los atributos de Dios, porque es allí donde vemos la grandeza de Él. Un libro que lo he mencionado y lo recomiendo, todos lo deberíamos de leer, que es Los atributos de Dios, de A.W. Pink. Eso lo encuentran también por internet, lo pueden bajar. Los atributos de Dios. Dice, por ejemplo, aquí que menciona este autor algunos de estos atributos, habla, por ejemplo, de la soledad de Dios, los decretos de Dios, la omnisciencia de Dios, la presciencia de Dios, la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la ira de Dios, y finaliza meditando sobre Dios. Cuando conocemos esos atributos de Dios, cuando estamos en contacto y en comunión con Él, allí aflora nuestra fe, esa fe insumergible que queremos tener. Existe entonces allí la evidencia de que Dios es real y que existe. Y el punto B, Él es bueno. Dios es recompensador de quienes lo buscan. Recompensador. Una palabra que no suena como muy bien, pero sí existe. Recompensador de quienes lo buscan. Él es una fuente inagotable de vida, de energía, de gozo, de belleza, de bondad, de poder. Dios no nos necesita, nosotros necesitamos de Dios. Por lo tanto, Dios se agrada cuando venimos a Él con fe. Dios se agrada cuando nuestra relación exalta esas dos cosas de su carácter. Él es real y Él es bueno. Esto, mis hermanos, esto es fe. Esto es fe. Permítanme, para terminar, dar dos ejemplos que encontramos aquí en la Biblia. Y de nuevo, recordando que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nos preguntamos por qué, bueno, porque el que se acerca a Dios tiene que creer en Él, en sus atributos, en que Él es bondadoso. Y para eso hay que tener fe. Bueno, algunos casos negativos de la Biblia, allí en Mateo, un texto muy conocido, en un contexto
donde se está hablando de cómo vencer la ansiedad. Recordaremos cuando estamos sobre preocupados o súper preocupados por lo que hemos de comer o qué vamos a beber o cómo nos hemos de vestir. Y allí nos dice en Mateo 6:30, nos dice, y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. ¿Cómo sabemos que les faltó fe? Bueno, ellos dudaron de que Dios podía sostenerlos. Ellos dudaron de que Dios era real, que es real, de que Él es bueno, dudaron de ello. Y sabemos que cuando viene esa ansiedad al corazón, es cuando nos falta fe. Por eso vivimos momentos de ansiedad y de preocupación por la falta de fe. Bueno, el ejemplo adicional negativo. ¿Recuerdan el hecho cuando Jesús ordenó a los discípulos que subieran a su barca y que fueran a la otra orilla del lago? Y en el recorrido el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza y Jesús se acercó a la barca caminando sobre el agua. Creyeron que era un fantasma. Y Pedro, ¿qué dijo Pedro? Si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál fue el problema? Aquí, Pedro dudó de que Dios era real, de que Jesús, siendo Dios, era real. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que Él es real y que Él es ese recompensador de los que lo buscan. Yo estoy tratando de ilustrarles con algunos casos reales aquí de la Biblia, cuando el Señor Jesucristo amonestó a algunos por fe y exaltó a otros por fe. Aquí vemos el otro caso, el otro ejemplo positivo. Lo encontramos allí también en el Evangelio de Mateo y es el caso de la mujer cananea. Dice, pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y él le respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Ella creía que Dios era ese recompensador de los que lo buscan. Ella no tuvo duda de la bondad de Dios. Y recordamos a Job que dijo, aunque él me matare, en él yo confiaré. La pregunta, mis hermanos, es, ¿cómo es nuestra fe? Después de que hemos escuchado a través de la serie tanto sobre la fe, es hacernos ese autoexamen. ¿Cómo está
verdaderamente tu fe ante el Señor? ¿Qué tan grande es nuestra certeza de que Dios es real, de que Dios es bueno? Dios no cambiará. Él seguirá siendo Dios todos los días. El problema es en nosotros. Necesitamos la fe para creer, para vivir con esa confianza. ¿Sabes cuál es la mayor amenaza que vivimos actualmente? Que el enemigo trabaja día y noche arduamente para ponernos la duda en nuestra mente, para que dudemos de que ese Dios es real, tal como lo dicen, que está ahí, si realmente Él me escucha, Él escucha mi clamor, está Dios consciente realmente de lo que me está pasando. Dudamos también a veces de su bondad con nosotros. Por eso es necesario que el que se acerque a Dios crea verdaderamente en Él, lo conozca a través de sus atributos y descanse en Él, plena confianza para seguir adelante. El que es galardonador de los que lo buscan, Él es el que nos protege, Él es nuestro Dios. Por eso los discípulos del Señor Jesucristo, cuando lo escuchaban hablar, cuando lo veían cómo vivía Jesús, ellos le decían: Señor, aumentanos la fe. Por lo tanto, si nosotros, mis hermanos, queremos fortalecer nuestra fe para que sea una fe insumergible, necesitamos conocer más a nuestro Dios. Debemos conocer más de Él, como se revela allí en su palabra. Y entonces nuestra fe será conforme a su grandeza. Tendremos más certeza para esperar por esas promesas y tendremos más convicción para las cosas que no se ven. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cuál ha sido, mis hermanos, la mayor evidencia de que Dios es real, de que Dios existe? ¿Cuál ha sido la mayor evidencia de su bondad? Él nos dio a su Hijo. Nos dio lo mejor de Él. En nuestra peor condición, Él nos amó con el mayor amor posible. Cuando nosotros lo despreciábamos, la bondad de Dios, mis hermanos, no está atada a lo que somos, porque Él es bueno. Así nosotros no lo merezcamos. Él nos amó, nos ama. Dice en Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por lo tanto, mis hermanos, cuando recordamos ese gran acto de amor, ese sacrificio, entonces recordemos que lo que Dios es, lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él seguirá haciendo por cada uno de nosotros hasta el día de la eternidad. Mis amados hermanos, siempre recordemos el mayor ejemplo de fe que estimula y al mismo tiempo es la fuente de fe, la meta de la carrera y el premio es Jesucristo.
Él es el autor de la fe. Por tanto, nuestra oración es que Dios nos ayude para que al vivir este tiempo en que estamos compartiendo en esta mañana, este tiempo de adoración, lo podamos hacer siempre, siempre con mucha fe, venciendo aquellas distracciones, venciendo el sueño, venciendo todo, porque estamos en un momento en que queremos mostrar nuestra fe para agradar a Dios. Podamos hacerlo este tiempo creyendo que Él existe, creyendo en su bondad y por lo tanto Él será agradado, por lo tanto Él será glorificado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que recordemos una vez más que es por la fe en Cristo que somos salvos, que no es por la ley, ni por las obras, ni por la religión, ni por nuestra conducta, nada más, solamente por Cristo, Señor. Oh, gracias, Señor, te pedimos que al salir de aquí, Señor, tengamos presente sobre nuestra fe, nos ayudes a poder ser también ministros del Evangelio, ser guía para otras personas, para que puedan encontrarte, Señor, y también puedan tener esa fe, Señor, insumergible. Gracias, Señor, por las enseñanzas, Señor, porque hemos sido edificados con tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender y a meditar sobre este tema. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a aplicar y a ser obedientes, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor, y nuestras vidas necesitan de ti para seguir. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.